Mi madre me dijo, no me llames mami, yo no crié fracasados e inútiles, así que le conseguí un reemplazo, y vio cómo el fracasado le regalaba una mansión a su nueva madre, pero ahora viene a mí, suplicando ayuda. Me llamo Adrián, tengo 23 años y soy el menor de 4 hermanos. Mi vida no siempre fue como la imaginé, pero si hay algo que he aprendido es que las palabras pueden cortar más profundo que un cuchillo, y las de mi madre, Graciela, dejaron cicatrices que aún no sanan. Todo comenzó hace un par de años, cuando mi mundo se tambaleaba entre el desprecio de mi madre y mi sueño de hacer algo grande con mi vida. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Un accidente de tránsito se lo llevó de un día para otro, dejándonos a mi madre, a mis 3 hermanos mayores, Enrique, Gabriel y Alejandro, y a mí en una casa llena de silencio y deudas. Mis hermanos, que ya eran adultos, se hicieron cargo de las responsabilidades al principio. Enrique, el mayor, tenía 25 años y un trabajo estable como mecánico. Gabriel, de 23, estudiaba ingeniería y trabajaba medio tiempo. Alejandro, de 21, era el más emprendedor y ya tenía un pequeño negocio de venta de repuestos para carros. Yo, en cambio, era el pequeño, el que aún estaba en el colegio, el que no aportaba nada más que buenas notas y promesas de un futuro que nadie veía claro. Con el tiempo, mis hermanos hicieron sus vidas. Enrique se casó, tuvo 2 hijos y compró una casa modesta en las afueras. Gabriel terminó su carrera, encontró un trabajo en una constructora y se mudó con su novia. Alejandro, siempre el más ambicioso, expandió su negocio y ahora vivía en un apartamento elegante con su esposa y un bebé en camino. Todos ellos, según mi madre, eran el orgullo de la familia. ¿Y yo? Yo seguía en la casa de mi madre, atrapado entre sus críticas y mi propio sueño, uno que ella nunca entendió. Mi sueño era grande, aunque para los demás parecía una tontería. Yo no tenía tiempo que perder buscando mujeres, solamente quería que mi proyecto creciera para tener estabilidad económica, y poder armar mi vida en orden. Desde muy pequeño me obsesioné con arreglar cosas. Empecé con pequeños objetos en casa, un ventilador que no giraba, una lámpara que parpadeaba, un radio viejo que mi padre amaba y hasta consolas de videojuegos antiguas. Había algo mágico en tomar algo roto y devolverle vida. Con el tiempo, descubrí que podía grabar vídeos de mis reparaciones y subirlos a las redes sociales. Encontré un nicho, tutoriales de cómo arreglar cosas dañadas, desde electrodomésticos hasta muebles, con herramientas simples y consejos prácticos. Mi canal llamado Manos que Arreglan tenía pocos seguidores al principio, pero yo sabía que podía crecer, solo necesitaba tiempo y trabajo duro. El problema era que mi madre no veía mi esfuerzo. Para ella, yo era un vago que pasaba horas jugando en la computadora. Vivíamos en una casa pequeña, de 3 habitaciones, con paredes descascaradas y un tejado que goteaba cuando llovía fuerte. Yo ayudaba con lo que podía, pagaba el recibo de la luz con los pocos pesos que ganaba haciendo reparaciones para los vecinos. Pero eso no era suficiente para Graciela. Cada día, sus palabras me golpeaban como martillazos. Adrián, ¿hasta cuándo vas a seguir con esa tontería de los vídeos? Me decía mientras fregaba los platos con furia. Tus hermanos sí son hombres de verdad. Enrique tiene una familia, Gabriel un buen trabajo, Alejandro un negocio que da plata. ¿Y tú? Tú no sirves para nada. Un mantenido, eso es lo que eres. Yo intentaba ignorarla, pero sus palabras se clavaban hondo. A veces, me miraba con tanto desprecio que sentía que no era su hijo, sino un extraño que ocupaba espacio en su casa. Intenté explicarle mi proyecto, mostrarle los vídeos, las visitas que poco a poco crecían, pero ella solo se burlaba. ¿Visitas? Ja. Eso no paga las cuentas, Adrián. Deja de soñar y ponte a trabajar como hombre. A pesar de todo, yo seguía. Cada noche, después de que ella se iba a dormir, me encerraba en mi cuarto, editaba vídeos, respondía comentarios y buscaba formas de mejorar. Mi canal empezaba a tener tracción. Había pasado de 500 suscriptores a 5000 en un año, y aunque no era mucho, para mí era una señal de que iba por buen camino. Pero en casa, cada día era más difícil soportar los insultos. El punto de quiebre llegó un día que nunca olvidaré. Era un viernes por la tarde, y yo estaba emocionado porque uno de mis vídeos, un tutorial sobre cómo reparar una licuadora vieja, había alcanzado las 10.000 visitas en una semana. Era la primera vez que veía números así, y sentía que mi sueño empezaba a tomar forma. De camino a casa,
compré una bolsa de pan y una galleta de chocolate, el tipo de galleta que a mi madre le gustaba. Quería compartir mi alegría, aunque fuera con un gesto pequeño. Entré a la casa con una sonrisa, sosteniendo la bolsa de pan como si fuera un trofeo. Mi madre estaba en la cocina, cortando cebollas con ese ceño fruncido que parecía permanente. Hola, mami, dije, tratando de sonar alegre. Traje una bolsa de pan y te compré una galleta para ti. Ella levantó la vista, y en lugar de una sonrisa, me dio una mirada que me heló la sangre. Dejó el cuchillo sobre la mesa y se limpió las manos en el delantal. «¡Guau! ¿Una bolsa de pan?», dijo con un tono tan sarcástico que me hizo retroceder. «¿Te ganaste la lotería, Adrián? No seas ridículo. ¿Crees que me vas a comprar con una bolsa de pan y una mediocre galleta?». Me quedé congelado, con la bolsa en la mano. Intenté mantener la calma, tragándome el nudo en la garganta. «Mami, cálmate», respondí, tratando de sonar firme. «No es para tanto. Solo quería compartir. Además, mis vídeos están empezando a funcionar. Pronto, si todo sale bien, podré pagar más gastos de la casa». Ella soltó una risa amarga, una de esas risas que no tienen nada de alegría. «A mí no me digas mami, yo no crié fracasados e inútiles. Mira a tus hermanos, ellos sí son exitosos, tienen familias, hijos, casas propias. ¿Y tú? Con 23 años, sigues jugando jueguitos en tu computadora. Eres una vergüenza». Sus palabras se clavaron en mí como agujas, me quedé paralizado. Quise responder, defenderme, gritarle que estaba equivocado, que mi sueño valía la pena, pero no pude. Solo dejé la bolsa de pan en la mesa y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta, me senté en la cama, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que las lágrimas salieran. No lloraba por tristeza, sino por rabia. Rabia contra ella, contra sus palabras, contra la forma en que me hacía sentir pequeño. Esa noche, mientras editaba un nuevo vídeo, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía seguir en una casa donde me trataban como un fracasado, donde mi propio esfuerzo era invisible. Necesitaba un lugar donde pudiera respirar, donde alguien creyera en mí, aunque fuera un poco. Y entonces pensé en la única persona que siempre me había hecho sentir valioso, mi abuela Teresa. Teresa era la madre de mi padre, una mujer de 70 años con un corazón más grande que el mundo. Siempre que la visitaba, me recibía con un abrazo cálido y un plato de comida casera. A veces, sin que yo pidiera nada, me daba un billete y me decía, «Cómprate algo rico, mi niño». Ella no entendía de tecnología ni de redes sociales, pero siempre me escuchaba con atención cuando le hablaba de mis sueños. Para ella, yo no era un fracasado. Era su nieto, y eso era suficiente. Esa noche, mientras las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza, supe lo que tenía que hacer. Tomé mi celular y llamé a mi abuela. «Abuela, ¿puedo ir a quedarme unos días contigo? Necesito un lugar donde pueda trabajar tranquilo». «Claro, mi niño. Esta es tu casa. Ven cuando quieras», dijo ella con cariño y amor. Con el corazón latiendo fuerte, empecé a empacar mis cosas. No eran muchas: mi laptop, un par de mudas de ropa, mi cámara y el trípode que usaba para grabar. Miré mi cuarto, ese espacio donde había pasado tantas noches trabajando en mi sueño, y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Estaba dejando atrás la casa de mi madre, pero también el peso de sus palabras. A la mañana siguiente, antes de que Graciela despertara, salí de la casa con una mochila al hombro. No dejé ninguna nota, no dije adiós. Solo cerré la puerta y caminé hacia la parada de buses, rumbo a la casa de mi abuela. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. La casa de mi abuela Teresa olía a café recién colado y a recuerdos de mi infancia. Era una casita modesta en un barrio tranquilo, con paredes pintadas de blanco y un pequeño patio donde ella cultivaba rosas y hierbas aromáticas. Cuando llegué, con mi mochila al hombro y el corazón todavía pesado por las palabras de mi madre, Teresa me recibió como si fuera el día más feliz de su vida. Me dio un abrazo tan fuerte que casi me deja sin aire, y antes de que pudiera decir algo, ya estaba poniendo un plato de arroz con pollo frente a mí. «Mi niño, estás flaco», dijo, mirándome con esos ojos llenos de cariño. «Come, que aquí no te va a faltar nada». No pude evitar sonreír.
Era la primera vez en semanas que sentía que alguien me veía de verdad, no como un fracaso, sino como Adrián, su nieto. Me senté a la mesa, y mientras comía, le conté por qué había decidido irme de la casa de mi madre. No entré en detalles, no quería preocuparla, pero le dije que necesitaba un lugar donde pudiera trabajar en mi proyecto sin sentirme juzgado. Abuela, no sé si te he contado mucho de lo que hago, empecé, un poco nervioso. Grabo vídeos donde enseño a arreglar cosas. Electrodomésticos, muebles, lo que sea. Los subo a internet, y poco a poco están empezando a gustarle a la gente. Teresa me miró con curiosidad, como si intentara entender algo de otro planeta. Ella no sabía nada de redes sociales, apenas usaba un celular viejo para mandar mensajes. Pero lo que dijo después me llegó al alma: no entiendo mucho de eso, mi niño, pero si tú lo haces con cariño y esfuerzo, seguro que va a salir bien. Tu papá siempre decía que tú tenías manos de oro. Sigue trabajando, que yo te apoyo en todo. Esas palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien creía en mí, aunque no entendiera del todo lo que hacía. Le prometí que no sería una carga, que pagaría mi parte de los gastos en cuanto pudiera, pero ella solo agitó la mano, como si la idea la ofendiera. Esta es tu casa, Adrián. Quédate el tiempo que quieras. Lo único que quiero es verte feliz. Esa noche, dormí en el cuarto que antes era de mi papá cuando era joven. Era pequeño, con una cama sencilla, un escritorio viejo y una ventana que daba al patio. Pero para mí, era perfecto. Por primera vez en meses, me sentía en paz. Saqué mi laptop, mi cámara y mi trípode, y los puse en el escritorio. Miré la pantalla y vi que mi último vídeo había pasado las 12.000 visitas. Sonreí. Esto apenas estaba empezando. Los primeros días en la casa de mi abuela fueron como un sueño. Teresa se levantaba temprano y me preparaba el desayuno: arepas con queso, huevos revueltos, chocolate caliente. Mientras yo trabajaba en mis vídeos, ella se sentaba en el patio a coser o a cuidar sus plantas, pero siempre estaba pendiente de mí. A veces, entraba al cuarto con un vaso de jugo y me preguntaba cómo iba mi trabajo en la computadora. Yo le explicaba un poco, y aunque no entendía los detalles, siempre me decía cosas como: tú sigue, mi niño, que vas a llegar lejos. Mi rutina cambió por completo. En la casa de mi madre, cada día era una batalla para no dejar que sus críticas me apagaran. Aquí, con Teresa, todo era diferente. Me sentía libre, inspirado. Empecé a grabar más vídeos, a mejorar la calidad. Compré una lámpara barata para tener mejor iluminación y aprendí a editar con más detalle. Cada vídeo que subía tenía más visitas que el anterior. Pasé de 5.000 suscriptores a 10.000 en un mes, y luego a 20.000 en el siguiente. Los comentarios de la gente eran increíbles. 5 meses después de mudarme con mi abuela, mi vida dio un giro que ni yo mismo podía creer. Mi canal explotó. Un vídeo donde enseñaba a reparar una lavadora vieja se hizo viral, alcanzando 1 millón de visitas en una semana. De repente, mi bandeja de correo estaba llena de mensajes de marcas que querían trabajar conmigo. Una empresa de herramientas me ofreció un contrato para promocionar sus productos. Otra, de electrodomésticos, quería que probara sus máquinas y grabara vídeos usándolas. Incluso una marca de pintura me contactó para que mostrara cómo restaurar muebles viejos. Al principio, no sabía cómo manejar todo eso. No tenía experiencia con contratos ni negociaciones. Pero busqué en internet, vi tutoriales, y poco a poco aprendí. Firmé mi primer contrato por $20.000, más un paquete de herramientas gratis. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, me quedé mirando la pantalla del banco, incrédulo. Era más dinero del que había visto en mi vida. Y eso fue solo el comienzo. En cuestión de semanas, mi cuenta bancaria empezó a crecer. Pasé de pagar solo el recibo de la luz en la casa de mi abuela a cubrir todos los gastos: la comida, el agua, el gas, todo. Teresa se negaba al principio, diciendo que no era necesario, pero yo insistía: abuela, tú me diste un hogar cuando más lo necesitaba, le decía. Déjame hacer esto por ti. Es lo mínimo. Ella sonreía, con los ojos brillosos, y aceptaba. Pero no solo pagaba las cuentas. Empecé a comprarle cosas: un vestido nuevo, un par de zapatos cómodos, un ramo de rosas para su cumpleaños. Cada vez que le daba un regalo, ella me abrazaba y decía:
eres un ángel, mi niño. Para mí, ella no era solo mi abuela. Era mi verdadera madre, la que me dio amor sin condiciones, la que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Con el dinero que ganaba, también invertí en mi proyecto. Compré una cámara profesional, un micrófono de calidad, y transformé el cuarto de mi papá en un pequeño estudio de grabación. Mis vídeos ahora se veían como los de los grandes creadores de contenido. Las marcas seguían llegando, y mi canal no paraba de crecer. En 6 meses, pasé de 20.000 suscriptores a 500.000. Luego, a 1.000.000. La gente me reconocía en la calle, me pedía fotos, me agradecía por mis tutoriales. Era surrealista. Yo, el fracasado que mi madre despreciaba, estaba construyendo algo real. Un año después de mudarme con mi abuela, mi vida era irreconocible. Mi canal tenía 10 millones de suscriptores, y yo era el creador de contenido más grande de mi país. Había comprado 2 carros de lujo, un BMW y un Mercedes, que guardaba en el garaje de la casa de Teresa. No los compré para presumir, sino porque podía, porque quería darme un gusto después de tanto esfuerzo. Un día mis hermanos vinieron a visitar a mi abuela Teresa. No sabían que yo vivía con ella, y mucho menos que mi vida había cambiado tanto. Cuando entraron a la casa y vieron los carros en el garaje, se quedaron boquiabiertos. ¿De quién son esos carros?, preguntó Enrique, con los ojos abiertos como platos. Teresa, con una sonrisa orgullosa, respondió. Son de Adrián. Mi niño está trabajando duro, y miren todo lo que ha logrado. Mis hermanos me miraron como si fuera un extraterrestre. Gabriel fue el primero en hablar. ¿Tú, Adrián? ¿Esos carros son tuyos? ¿Cómo? Les conté todo, sin entrar en demasiados detalles. Les hablé de mi canal, de los contratos, de cómo mi sueño se había hecho realidad. Ellos no podían creerlo. Alejandro, que siempre había sido el más exitoso de los 4, parecía incómodo, como si no supiera cómo reaccionar. Al final, solo dijo: Vaya, hermano. No tenía idea. Me alegra por ti. Pero yo sabía que no se quedarían callados. Sabía que, en cuanto salieran de la casa, irían corriendo a contarle todo a mi madre. Y una parte de mí, aunque no quería admitirlo, estaba deseando que Graciela se enterara. Quería que viera que el fracasado al que tanto despreció ahora era más exitoso que todos sus hijos juntos. Era un sábado por la mañana, unos días después de la visita de mis hermanos. Esa mañana, mientras trabajaba, escuché el timbre. Teresa fue a abrir, y desde mi cuarto oí su voz, cálida como siempre, saludando a alguien. Luego, una voz que conocía demasiado bien me hizo detener el ratón a mitad de un clic. Era Graciela. Mi estómago se apretó. No estaba listo para esto, pero tampoco iba a esconderme. Adrián, mi niño, aquí está tu mamá, dijo Teresa, asomándose a mi cuarto con una expresión que mezclaba alegría y cautela. Respiré hondo, guardé mi trabajo y salí al encuentro. Allí estaba Graciela, parada en la sala, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llevaba un vestido que parecía nuevo, como si se hubiera arreglado para la ocasión, y sostenía una bolsa de plástico con algo que parecía comida. Me miró como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera echado de su casa con sus palabras venenosas. Adrián, mi hijo, dijo, abriendo los brazos como si esperara un abrazo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Me quedé parado, con los brazos cruzados. No iba a caer en su juego. Teresa, que no sabía toda la historia, nos miraba con una sonrisa, probablemente pensando que esto era una reconciliación. Pero yo conocía a mi madre demasiado bien. ¿Qué haces aquí, Graciela?, pregunté, usando su nombre a propósito. No la iba a llamar mamá. No después de todo. Su sonrisa vaciló, pero se recompuso rápido. ¿Cómo que qué hago aquí? Vine a verte, a saber cómo estás. Tus hermanos me contaron que te va muy bien, y yo, bueno, estoy orgullosa de ti, hijo. ¿Orgullosa? La palabra sonó tan falsa que casi solté una carcajada. Recordé todas las veces que me llamó inútil, mantenido, fracasado. Recordé la bolsa de pan y la galleta que tiré a la basura porque no eran suficientes para ella.
La miré fijamente, buscando alguna señal de remordimiento, pero no había nada. Solo una mujer que olía el dinero y quería un pedazo. Le dije a mi abuela que nos dejara solo un momento y Graciela se sentó en el sofá, como si fuera la dueña de la casa, y empezó a hablar. Adrián, sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, dijo, con un tono que sonaba ensayado. Pero yo siempre creí en ti. Todo lo que te dije fue para hacerte más fuerte, para que no te conformaras. Mira todo lo que has logrado. Eso es gracias a mí, porque te empujé a ser mejor. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Luego, no pude contenerme más. Solté una risa amarga, una que salió desde lo más profundo de mi pecho. ¿Gracias a ti? Dije, dando un paso hacia ella. ¿Tú crees que estoy aquí por ti? Tú me echaste de tu casa, Graciela. Me dijiste que no eras mi madre, que no criabas fracasados. Me comparaste con mis hermanos, me llamaste inútil, mantenido, vergüenza. ¿Y ahora vienes a decirme que siempre creíste en mí? No me hagas reír. Ella abrió la boca, pero no la dejé hablar. Cuando me fui, no me buscaste. No me llamaste. No te importó si estaba vivo o muerto. Pero ahora que sabes que tengo dinero, de repente soy tu hijo otra vez. No, Graciela. No funciona así, por favor vete. Y luego le abrí la puerta y le pedí que se fuera, ella trató de convencerme, pero al final no cedí y ella se fue. Esa misma semana estaba preparando una sorpresa para mi abuela, por todo lo que había hecho por mí. Esa mañana, desperté a Teresa con un desayuno especial, pancakes, frutas, jugo de naranja. Ella, como siempre, se rió y dijo que la estaba malcriando. Después de comer, le pedí que se arreglara porque íbamos a salir. ¿A dónde vamos, mi niño?, preguntó, mientras se ponía un vestido azul que le había comprado. Es una sorpresa, abuela. Solo confía en mí. Le vendé los ojos con una bufanda suave y la ayudé a subir a mi BMW. Durante el trayecto, ella no paraba de hacer preguntas, riéndose como niña pequeña. Yo solo sonreía, disfrutando de su emoción. Cuando llegamos a la mansión, la ayudé a bajar del carro y la llevé hasta la entrada. Allí, con el fotógrafo listo, le quité la venda. ¡Sorpresa!, dije, señalando la casa. Teresa se quedó sin palabras. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de la cara. Miró la mansión, luego a mí, y de nuevo a la casa. ¿Qué es esto, Adrián?, preguntó, con la voz temblorosa. Esta es tu nueva casa, abuela, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Te la compré para ti. Para que vivas como te mereces. Y, si me dejas, quiero vivir aquí contigo, para no dejarte sola nunca. Teresa se tapó la boca con las manos, y entonces empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan pura que me hizo querer abrazarla para siempre. Me dio un abrazo tan fuerte que casi me tumba, y entre sollozos, dijo: Mi niño, no tenías que hacer esto. Yo estaba feliz en mi casita. Pero, ¡ay, Dios mío! Esto es demasiado. Te lo mereces, abuela, le dije, con los ojos húmedos. Todo lo que tengo es gracias a ti. Tú me diste un hogar, un motivo para seguir. Esto es para ti. Recorrimos la casa juntos. Teresa no paraba de exclamar ante cada detalle: la cocina moderna, el jardín con rosas como las que ella amaba, la piscina que brillaba bajo el sol. Cuando llegamos al cuarto de costura, se puso a reír y a planear cómo lo decoraría. Esa noche, celebramos con una cena sencilla en la mansión. Solo éramos nosotros dos, comiendo arroz con pollo que ella insistió en preparar. Hablamos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo en mi vida estaba en su lugar. Pero, como siempre, Graciela tenía que aparecer. Al día siguiente, mientras empacábamos las cosas de la casa vieja para mudarnos, ella llegó a la casa, llevando una caja que probablemente era otra de sus excusas para acercarse. Teresa, siempre amable, le dijo que estábamos mudándonos porque yo le había regalado una mansión. La cara de Graciela cambió en un segundo. Sus ojos se abrieron, y por un momento, pensé que se iba a desmayar. ¿Una mansión?, preguntó, mirando de Teresa a mí. Tú,
Le compraste una mansión, así es, respondí, sin darle más detalles. Ahora, si nos disculpas, estamos ocupados. Pero Graciela no se iba a ir tan fácil. Insistió en ayudar con la mudanza, y aunque sabía que solo quería ver la casa, la dejé venir. Quería que viera con sus propios ojos lo que el fracasado había logrado. Quería que sintiera el peso de su error. Cuando llegamos a la mansión, Graciela se bajó del carro y se quedó congelada. La casa era imponente, mucho más grande que cualquier cosa que ella hubiera imaginado. Caminó por el jardín, tocando las flores como si no pudiera creer que eran reales. Entró a la casa, miró la cocina, la sala, la piscina, y con cada paso, su cara cambiaba. Había envidia, arrepentimiento, y algo más que no podía descifrar. Adrián, esto es increíble, dijo, con una voz que intentaba sonar sincera. Siempre supe que llegarías lejos. Siempre confié en ti, hijo. Eso fue la gota que colmó el vaso. No podía soportar más sus mentiras. Me giré hacia ella, con toda la rabia que había guardado durante años. ¿Siempre confiaste en mí?, dije, alzando la voz. No me vengas con eso, Graciela. Tú me llamaste inútil, me dijiste que no eras mi madre, que era una vergüenza. Me echaste de tu casa con tus palabras. ¿Y ahora quieres hacerme creer que siempre creíste en mí? Eres una mentirosa. Ella intentó interrumpirme, pero no la dejé. Tú no eres mi madre. Mi madre es Teresa, la que me dio amor, la que me apoyó cuando tú solo me humillabas. Todo lo que tengo es por mí, por mi trabajo, por mi abuela. Tú no tienes nada que ver con esto. Graciela empezó a llorar, pero no me conmovió. Eran lágrimas de cocodrilo, las mismas que usaba para manipular a mis hermanos. Se acercó, con las manos juntas, suplicando, Adrián, por favor, perdóname, dijo. Cometí errores, pero soy tu madre. Te crié, te di la vida. Ayúdame, hijo. Yo también merezco algo, ¿no? Una casa, un carro, algo. Solté una carcajada, una risa fría que no reconocí en mí mismo. ¿Mereces algo?, dije. Lo único que mereces es quedarte con tus palabras. Lárgate, Graciela. No te quiero volver a ver. Ella se quedó allí, temblando, pero no había nada más que decir. Se dio la vuelta y salió de la mansión, con la cabeza agachada. La vi alejarse, y por primera vez, sentí que me había liberado de ella para siempre. Esa fue la última vez que vi a Graciela, no me volvió a buscar y estaba mejor así. En cuanto a mi abuela, le di todo lo que pude. Viajes a la playa, un crucero por el Caribe, un taller de costura con las mejores máquinas. Cada regalo era mi forma de agradecerle por salvarme cuando toqué fondo. Ella, como siempre, decía que no necesitaba nada, pero sus ojos brillaban de felicidad. Mis hermanos intentaron acercarse, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Ellos seguían defendiendo a Graciela, y aunque los quería, no podía olvidar que nunca me apoyaron cuando más los necesitaba. Con el tiempo, nos distanciamos, pero no me dolió. Había encontrado mi verdadera familia en Teresa. No necesitaba la aprobación de Graciela, ni de mis hermanos, ni de nadie. Tenía el amor de Teresa, mi verdadera madre, y eso era más que suficiente. Suscríbete para más historias diarias.